donde el Espíritu Santo quiere que nosotros estudiemos y que escudriñemos y conozcamos a Dios. Entonces, la palabra del Señor nos enseña algo maravilloso y nos dice aquí: sean pues imitadores de Dios. Sed o sean imitadores ¿de quién? ¿A quién es que Dios quiere que imitemos? A Dios, a Él mismo, ¿cierto? Hemos estado hablando de ello, miren, imitadores de Dios. Amén. Es importantísimo. Hemos estado hablando de que Dios quiere que lo imitemos. Y hemos hablado de que lo imitemos en su forma de perdonar, que lo imitemos en su forma de amar, ¿cierto? Y que lo imitemos ahora en su forma de ser, en su carácter. Dios quiere que nosotros lo imitemos, que sigamos el ejemplo que Él nos dejó a través de Jesucristo nuestro Señor. Entonces es muy importante, ¿no es cierto?, que nosotros le hagamos toda y coloquemos toda nuestra atención en esa invitación y ese llamado. A mí por eso las personas cuando hay veces me dicen: pastor, ¿cuál es el llamado más grande de un creyente? Respuesta: el llamado más grande de un creyente es imitar a Dios, imitar a su Señor, seguir el ejemplo de su Señor, seguir la conducta que Él nos dejó establecido a través de Jesucristo. Ese es nuestro mayor llamado. Ahora, hoy, el pasado domingo estuvimos hablando de que también tenemos que ser imitadores de la santidad de Dios. ¿De qué debemos ser imitadores? De la santidad de Dios. Dios es un Dios santo. ¿Cómo es Dios? Un Dios que es santo. La palabra de Dios nos dice, mire, en 1 de Pedro 1, versículo 15 y 16, nos dice la palabra del Señor también así. Dice: sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién es el que llama? Dios. Dios nos llamó. ¿Y cómo es el que nos llamó? Santo. Dice la palabra: sed también vosotros santos en alguna de la manera de vivir. ¿En cuánto? En toda, dice la palabra. Dice: como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera ¿de qué? De vivir. Dios quiere que seamos santos como Él es santo, que imitemos su santidad, ¿cierto? ¿Y qué dice el versículo 16? Porque escrito está. ¿Qué está escrito? Dios dijo: sed santos, porque ¿qué? Porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces hemos estado hablando de que Dios nos dice que lo imitemos, ¿cierto? En áreas y en atributos que Él quiere ver en nosotros, sus hijos. Lógicamente que Dios no nos va a poner a imitar, por ejemplo, su omnipresencia. Él jamás va a decir en la Biblia, yo repito esto en todos los servicios, porque hay una doctrina por ahí que anda diciendo de que nosotros los seres humanos podemos ser igualitos a Dios aún en sus atributos únicos, y eso no es cierto. Dios jamás en la Biblia va a decir: sean omnipresentes como yo soy omnipresente, o sean omnipotentes como yo soy omnipotente. No, hay atributos que son únicos en Dios, son intransferibles y son irrepetibles y no son imitables por nadie, porque solamente Él es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero en cambio, sí hay otra parte donde Dios sí lo invita a ser como Él es. Así como un hijo imita a su padre, así mismo nosotros los hijos de Dios somos llamados a imitar a nuestro Padre Celestial. Y en el área en que Dios quiere que nosotros le imitemos, según la palabra de Dios, es en la santidad. Esto de la santidad, hermanos, ya te con muchas personas, ¿no? Hay veces la gente cuando uno va a hablar de santidad dice: ese temita es como complicado. Pues vamos a ver que el Señor, hermano, con su ayuda
nos da la capacidad de ser lo que nosotros mismos no podemos lograr con nuestras propias fuerzas. El Señor es el que hace y el que produce el querer como el hacer en nuestras vidas. Se cuenta que un día había un muchacho, y el muchacho estaba jugando en la cerca de la calle, y jugando él en cerca de la calle jugaba con barro, con lodo, con tierra, y estaba sucio, ¿no? Estaba muy sucio. Y en esas pasó un rey. Y el rey le preguntó al muchacho, ¿qué haces aquí? ¿Saben tus padres que estás aquí lejos de casa? Y el muchacho le respondió y dijo, no tengo padres. ¿No tienes padres? Sí, mis padres murieron en un accidente. Bueno, ¿y quién es la persona que está a cargo de ti? ¿Quién es tu tutor? ¿Quién es tu acudiente? ¿Quién es la persona que está a cargo de ti? Dice, no tengo nada ni a nadie quien se encargue de mí. Se cuenta que el rey, cuando lo vio así, le dijo, ¿te gustaría venir a vivir conmigo? ¿Te gustaría venir a ser parte de mi familia? ¿Te gustaría? Y entonces el chico se quedó pensando, ¿y qué voy a tener? Entonces, claro, vestidos, vas a tener comida, vas a tener recursos, vas a tener todo lo que necesites. Entonces le hizo otra pregunta, le dijo, ¿y es necesario que cuando yo sea tu hijo me bañe? Chica, como le gustaba tanto el lodo y le gustaba jugar con tierra, ¿es necesario que me bañe? Y entonces el rey le contestó, no hay ninguna necesidad de que te pegues un baño, puedes quedarte así. Bueno, se lo llevó. Él dijo, acepto. Cuando llegaron al palacio reluciente, ¿cierto? Buenas cortinas, buenas alfombras, sillones, todos los sirvientes del rey ahí, los sirvientes del rey bien vestidos, limpios, todo, y el único que estaba sucio era él. Oye, entonces el rey comenzó a presentar a su hijo. Entonces le dijo, mire, les presento a mi nuevo hijo. Y él estaba pues sucio, maloliente, ¿cierto? Y él lo presentó. Y el muchacho, mucho gusto. No, se presentó ante todo. Día número 2. Volvió y salió el muchacho así, y venía gente, claro, era un rey. El rey tenía audiencias, el rey tenía visitas, y venían las visitas y el rey lo presentaba. Miren, les presento a mi hijo. Entonces todos se quedaban como sorprendidos, ¿no? ¿Y por qué ese muchacho sucio, con esa ropa así maloliente y todo lo demás? El mismo muchacho, ¿cierto?, se fue dando cuenta de que él no estaba reflejando a su padre. El mismo muchacho se dio cuenta de que él, ¿cierto?, presentándose así, entonces él mismo tomó la decisión, le dijo, papá, porque el papá era el rey, papá, la verdad, yo me siento mal. Yo veo que usted es un hombre limpio, un hombre pulcro, usted es un hombre educado, usted es un hombre que se cuida, y yo no parezco ser hijo tuyo. Desde hoy yo quiero que preparen la bañera y me bañen. Entonces el rey dijo, qué bueno, ¿no? Y verdad, lo mandaron y lo bañaron. Y lo bañaron, lo vistieron, lo acomodaron, y el muchacho comenzó a reflejar la identidad de su padre. ¿Sí? ¿Bonita la historia? Pues eso mismo es lo que pasa con nosotros los creyentes. Nosotros los creyentes venimos de un mundo que está contaminado, que está demasiado contaminado con la maldad, con el pecado, y lastimosamente muchos de nosotros nos habíamos acostumbrado a eso. Nos habíamos acostumbrado al pecado, a la maldad, y un día el rey se atravesó nuestro camino, y no cualquier rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos hizo la propuesta y nos llamó y nos adoptó como hijos de él. Y oído a esto, yo soy de los que creo
que Cristo el Rey jamás nos obliga a cambiar. Yo no creo en las obligaciones. Yo creo más bien que cuando uno está en la presencia del Rey, uno comienza a conocer al Rey, uno comienza a aprender del Rey, llega un momento donde uno mismo le dice: Señor, límpiame, cámbiame, transfórmame, porque quiero ser un fiel representante de ti. Quiero ser un embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero dejar tu nombre en alto y los que me vean, te vean reflejado a ti, Señor. ¿Cuántos dicen amén? A eso se le llama santidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay conductas que nosotros no podemos aceptar como hijos de Dios. Y entre ellas Efesios, en el versículo 3, nos dice entonces que los hijos que están imitando a su padre, entonces dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes o vosotros, como conviene a quienes, a santos. Dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué hay que tener? Acciones de gracias. Y luego el versículo 5 dice, fuerte este texto, dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es que idólatra, tiene herencia en el reino de ¿quién? De Cristo y de Dios. Entonces, estos textos nos hablan de la santidad de Dios. Dios es un Dios santo, sus hijos son llamados a ser santos. Y estuvimos hablando de la santidad, de imitar la santidad de Dios, ¿cierto? Hemos estado hablando de ello. Sigamos, porque el domingo avanzamos en esta parte y estuvimos hablando del primer punto y dijimos que la santidad de Dios busca eliminar toda clase de pecado en nosotros. Aquí nos da unos ejemplos y nos está hablando, por ejemplo, de pecados sexuales. Dios quiere que sus hijos, ¿cierto?, sean santos en su parte sexual. Entonces hablamos de los pecados sexuales como la fornicación, la inmundicia. Pero también hay unos pecados que son del corazón. Y hablamos del que uno de los pecados del corazón que más ataca el corazón es la avaricia. Y también hablamos de los pecados que son verbales, ¿cierto? Las palabras, dice, deshonestas, necedades y truanerías. Estamos hablando de que Dios quiere que nos limpiemos de estas cosas. Amén. Y estuvimos también diciendo de que la santidad de Dios consiste, miren qué consiste la santidad de Dios. La santidad de Dios consiste en renunciar a las conductas pecaminosas y reemplazarlas por la virtud opuesta en abundancia. Siempre es un principio que uno ve a través de las Sagradas Escrituras. Para una persona ser espiritual, entonces es necesario renunciar a los pecados, pero una vez que renuncie o quite de su vida el pecado, tiene que reemplazarlo por la virtud opuesta. Y esto lo hemos estado hablando casi durante todos estos 2 meses. Por ejemplo, ¿cuál es la virtud opuesta de la mentira? La verdad. Entonces, desecho la mentira y comienzo a hablar la verdad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la virtud opuesta del odio, de la amargura? ¿El qué? El amor, el perdón, ¿cierto? Esa es la virtud opuesta. Entonces, esta es una batalla que tenemos todos los creyentes. Quitamos lo que es pecaminoso y lo reemplazamos por lo que sí nos edifica. Amén. Es importante eso. Entonces, aquí en este punto revisamos cuál es o qué sería lo opuesto a la fornicación, a la avaricia y a los pecados verbales. Y la Biblia nos enseña que es las acciones de gracias. Qué curioso, ¿cierto? Porque uno podría decir que hay cosas opuestas o virtudes opuestas a la fornicación, ¿no? Por ejemplo, una virtud opuesta a la fornicación sería el dominio propio.
Pero la palabra de Dios nos enseña que son las acciones de gracias. Que el ser agradecido tiene un poder que derrota el pecado sexual, la avaricia y las palabras dañinas. Mientras más agradecido sea una persona, más victoria va a tener contra esta lista de pecados. Qué tremendo eso. Yo fui uno de los primeros que me sorprendí al leer y aprender de Dios ahí. ¿Y qué dijimos entonces? Dijimos primero que la acción de gracia contra los pecados sexuales, por ejemplo, estuvimos trabajando esa parte. Una persona que es agradecida con Dios va a colocar un escudo protector contra los pecados sexuales. Y estuvimos dando las razones del por qué. Una persona que está agradecida, por ejemplo, hablamos de la pareja. Las parejas que sufren, hay veces con la parte sexual. Qué bueno que la pareja se arrodillara y le diera gracias a Dios por su vida sexual. Pero esto casi ninguna pareja lo hace. Todo mundo va a la cama o todo mundo va y cumple con su deber conyugal. Hay veces en silencio, nadie ora, no es momento de orar, sino de actuar. ¿No? Como dijo la otra vez José Ordóñez, que yo estaba queriendo tener a mi primera hija y yo le dije, no, estamos orando para tener la primera hija. Pastor, para eso no se ora. Para el buen entendedor, buenas palabras, ¿no? Para eso no se ora, para eso hay que trabajar, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que la gratitud afecta, para bien o para mal, el deber conyugal. ¿Sí? Estuvimos viendo eso y dimos bastantes argumentos sobre ello, ¿cierto? Y ahí están. Estuvimos viendo toda esta parte. Hoy veamos un poco más la acción de gracias contra la avaricia. ¿Cómo funciona la gratitud contra la avaricia? ¿No es cierto? La avaricia. ¿Se acuerda que la Biblia enseña sobre eso? Versículo 5 otra vez. Veamos Efesios 5:5, donde dice la palabra de Dios. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, el 4. Ese es el del domingo. Bueno, 3 y 4. Volvámosle a leer. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes. Por eso la palabra de Dios dice esto, ¿verdad? Sino antes bien acciones de gracias. La palabra de Dios dice que si nosotros desarrollamos ser el agradecidos con Dios, una persona agradecida con Dios manifiesta en oración, lo manifiesta a través de la alabanza, lo manifiesta a través de conductas y lo manifiesta a través de obras. Una persona que está agradecida hace buenas obras, ¿sí? Y estuvimos hablando que estas acciones de gracias nos ayudan entonces a hacerle frente y a derrotar estos pecados. Entonces, ahora sí, la avaricia se define, la avaricia como el amor, ¿cierto? Amar más lo material que a Dios. Una persona avara es una persona que ama más las cosas materiales que a Dios. Una persona avara es una persona que ha quitado del trono de su corazón a Dios y ha puesto como ídolo el dinero o los bienes materiales. Y la palabra de Dios dice que si nosotros somos agradecidos, vamos entonces a dejar que nuestro corazón siempre reine Cristo, siempre domine Dios y siempre nosotros tengamos adoración para Dios. Pero ¿sabe qué dice? La gratitud dice que Dios es la satisfacción de todos mis anhelos. Cuando una persona es agradecida con Dios, está diciendo, Señor, tú eres la satisfacción de todos mis anhelos.
de cualquier anhelo que yo tenga, tú eres mi mayor satisfacción. En cambio, la avaricia o la codicia dice que Dios no es satisfactorio, y la persona que es avara debe de tener dinero o debe de tener sexo para sentirse satisfecho. Dios no es suficiente para él. Necesita dinero y sexo urgentemente, porque la avaricia aquí está en un contexto también sexual, de pecados sexuales. Entonces la avaricia no es solamente codiciar los bienes ajenos, sino que el mandamiento también dice: no codicien, ¿cierto?, a la mujer del prójimo. Habla también de una tendencia del pecado sexual a codiciar más de lo que Dios le ha otorgado. Entonces, ¿qué decimos con esto? También estamos diciendo lo siguiente: el agradecido tiene su corazón lleno de generosidad. Dígame amén. Cuando una persona está agradecida, una persona se vuelve generosa. La persona se vuelve generosa. Además de eso, el agradecido, ¿sí?, en segundo lugar, tiene su corazón contento con lo que tiene. Una persona agradecida está contenta con lo que Dios le ha dado. Está contenta, tiene gozo, ¿cierto? Entonces, pero en cambio usted ve una persona avara, una persona demasiado codiciosa, ambiciosa. Es una persona que tiene cosas, tiene casa, tiene carro, tiene beneficios y nada lo satisface. Mantiene bravo, mantiene enojado, mantiene renegando, mantiene quejándose, porque su corazón está insatisfecho. Nadie le calma esa sed, ¿no? Como alguien dijo, la avaricia, había un dicho romano acerca de la avaricia o del amor por el dinero. O sea, amar al dinero es como tomar agua del mar para calmar la sed, ¿no? Y los que por ejemplo, toman agua del mar, ¿cómo es el agua del mar? Salada. Y en vez de calmarle la sed, lo que hace es darle más sed. Entonces no hace nada. Miremos lo que dice Lucas capítulo 12 y miremos lo que Jesús habló acerca de este tema, que es muy importante para nuestras vidas. Mire lo que dijo Jesús. El Señor dijo lo siguiente: mirad y guardados de toda ¿qué? De toda avaricia. Este es un mensaje que el Señor le iba a dar a los ricos y a los pobres. Los ricos son atacados de una forma por la avaricia, y los pobres son atacados por otra forma por la avaricia. Digo que hay veces uno le hablan de avaricia: no, eso solamente los que tienen plata, los que tienen cuentas bancarias. No. La avaricia ataca tanto a ricos como a pobres, ¿sí? Entonces Jesús, que es un maestro por excelencia, va a enseñar y dice lo siguiente: guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en lo que tiene, en los bienes. Y comienza y va a nombrar una historia. Dice: entonces también le refirió una parábola diciendo: mire, la heredad de un hombre rico había producido ¿cómo? Mucho, ¿no? Había producido mucho. ¿Qué sigue diciendo? Dice la palabra de Dios: y él pensaba dentro de sí. Mire lo que él pensaba, ¿sí? Sacaba momentos para pensar dentro de sí. Y mire lo que pensaba. Dice, diciendo: ¿qué haré? Mire lo que pensaba: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? ¿Sí? ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, él mismo haciéndose la pregunta, tuvo también una respuesta: ya sé. Digo, y esto haré:
derribaré mis graneros. ¿Qué tenía? ¿Tenía qué? Mire la manera como él se expresa de sí mismo. Dice, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿No? ¿Va capturando ya la idea ahí? Dice el versículo 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Tremendo. ¿Y qué dice el demás? Pero Dios le dijo, wow, ¿qué le dijo Dios? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Tremendo eso, ¿no? Ahora, esta es la parte para los ricos, ¿cierto? Para uno tener un balance. Ahora le habla a los pobres, porque el Señor tenía en su auditorio ricos y pobres. Y mire lo que les dijo a los pobres, versículo siguiente. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para ¿con quién? Para con Dios. Así es una persona avara, ¿cierto? Que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dice el versículo siguiente. Digo luego a sus discípulos, por tanto os digo, mire lo que le dice a los pobres, porque los pobres también mantienen afanados y preocupados. Dice, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Bueno, al rico le sobraba comida, ¿sí? Al rico le sobraba vestido, pero había un grupo que no tenía ni qué comer ni qué vestir, y el Señor le dijo, mire, no se afanen por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. Sigamos. La vida es más que la comida, y el cuerpo es más que el vestido. Dice, considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y ¿qué hace Dios? Dios los alimenta. Diga, es tan lindo, hermano, cuando yo por lo menos vivo fuera de la ciudad, ahí en una parte donde hay campo, y yo veo todos los días que bajan pajaritos, bajan periquitos, ¿sí? Bajan canarios, ¿sí? Y bajan varias clases de aves y llegan a comer ahí al pasto. Semillitas, cositas que hay por ahí. Y sabe que me acuerdo yo de este texto. Dice que Dios los alimenta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y sabe que dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Respuesta. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Claro que sí. Usted vale mucho más que un ave, ¿cierto? Entonces Jesús establece aquí una gran enseñanza. Primero, nos habla de un hombre avaro que tenía muchas riquezas, tenía muchas propiedades, ¿cierto? Y él cometió 3 errores. El primer error fue que tenía los valores al revés. Usted se da cuenta, estudiando esa palabra, usted se da cuenta que el rico estaba obsesionado con sus riquezas, pensaba solo en ellas. Cuando usted leyó, dice, pienso en mis graneros, pienso en mis frutos, pienso en edificar, pienso en ello, pero jamás en sus pensamientos estaba Dios ni su familia. Una persona avara se reconoce mucho por lo que piensa. Cuando en sus pensamientos no está Dios, algo malo está pasando. Cuando en nuestros pensamientos no está nuestra familia, algo malo está pasando.
Y uno se da cuenta que el primer error o los primeros efectos de la avaricia es que él solamente menciona las cosas, los recursos, pero jamás se acuerda de Dios y su familia. Los que están obsesionados con las cosas materiales pierden de vista lo más importante. Lo más importante de la vida es Dios y la familia. Las cosas vienen y van, los bienes materiales, ¿sí? Segundo error. El segundo error de este hombre fue que era egoísta. Por eso yo le hice leer. Él decía: mis graneros, mis frutos, mis bienes. Era un hombre egoísta. La avaricia lleva a las personas a ser muy egoístas. Y entonces estas personas, aunque se esfuerzan en conseguir cosas materiales, ¿cierto?, siempre piensan solamente en ellos y pierden de vista a los demás. La avaricia tiene un poder muy fuerte, y es que encierra a la persona en sí mismo, en sus propios proyectos, y se olvida de los demás. Y oído a esto, ¿sí?, una de las cosas que uno se da cuenta es que el egoísta es una persona tacaña. Es una persona que no está pensando en darle a los demás. Todo es para él. Tercero, otro error del rico que acabamos de mirar fue que él solamente estaba planificando su vida y nunca veía más allá de este mundo. Todos sus planes eran para esta vida. Dice, mire lo que él decía: voy a edificar unos graneros más grandes y le voy a decir a mi alma: alma, yo tengo un poco de recursos para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Y sus planes y sus proyectos estaban centrados en esta vida, pero no estaban centrados en la vida venidera. ¿Y después de la muerte qué? ¿Y después de la muerte qué? Este creía que contaba con muchos años más para vivir y prosperar, ¿cierto? Y aquí es donde hay muchas personas que hacen demasiado énfasis, ¿cierto?, en sus proyectos terrenales de aquí en la tierra, y no piensan en la eternidad. La avaricia le impide a una persona pensar en la eternidad, y para Dios es más importante que nosotros pensemos en la eternidad. Por eso dice que al final Dios se le apareció y le dijo: necio, ¿sí?, esta noche van a ir por tu alma. Y le deja una pregunta: ¿de quién será todo lo que has conseguido? Usted tiene que saber, hermanos amados, y es la gran verdad, de que nuestra vida aquí en la tierra es pasajera. Y por más que nos afanemos por las cosas materiales, un día tendremos que dejarlas. Dicen por ahí un dicho de que el vestido ese mortuorio no tiene bolsillos, ¿no? El vestidito ese que le ponen a uno cuando ya está en el cajón no tiene bolsillos. Porque ¿para qué bolsillos? Porque nadie lleva nada de aquí de la tierra hacia el más allá. Solo el alma, dice la palabra de Dios. Eso es como los jóvenes. Los jóvenes que un joven que estaba frente a un sabio y el sabio le pregunta al joven: ¿qué vas a hacer con tu vida? Le dice: primero voy a sacar una profesión, y luego, después de la profesión, voy a hacer una empresa, y luego, después de la empresa, voy a hacer una gran fortuna. Y le dijo el sabio: y luego yo creo que voy a volverme viejo y voy a vivir de las rentas que haya hecho de joven. Y luego, dice: no, pues luego como que me muero. Y le pregunta: ¿y luego? Se quedó como pensando, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer proyectos de aquí en la tierra, pero también tenemos que saber que un día
está agendado para nosotros. Y ese día donde nosotros tengamos que partir de aquí a la tierra, lo más importante es que hayamos sido ricos para con Dios y no para con este mundo. Por eso el Señor dijo que el que hace tesoro para sí mismo y se olvida de Dios es necio. Se olvida de Dios. Y nosotros tenemos que saber, hermano, que Dios es un Dios que nos ayuda a vivir correctamente. Dios nos bendice, Dios nos da los recursos, Dios nos provee. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios quiere que tengamos una vida santa. ¿Y sabe cómo se mantiene una vida santa? Cuando yo todos los días le digo: Señor, gracias por tu provisión. Gracias por el trabajo que me das. Gracias por los recursos que me das. Gracias por la sabiduría que me das para trabajar. Gracias por la fuerza que me das para trabajar. Gracias por la clientela que me das para trabajar. Gracias por las puertas abiertas que me das. Gracias, Señor, por todo el camino que me abre. Y una persona que es agradecida, ¿sabe qué está haciendo? Está alejando la avaricia, está manteniendo a Dios bajo su control. Y aquí en la tierra va a ser tesoro en el cielo. Y aquí en la tierra va a vivir libre de la avaricia, va a vivir dando testimonio de Dios y va a vivir bendecido para bendecir a otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ese es el estilo de vida que Dios quiere. Dele aplausos a Dios si usted lo cree. Por eso siempre la gratitud nos ayuda a nosotros. Mire, el agradecido, ¿cierto?, enfoca su vida y su interés en las necesidades de otros. Cuando una persona está agradecida con Dios, dice: uy, no, Dios la verdad me ha bendecido. Dios me ha dado, como decimos acá, ¿no?, los 3 golpes, ¿no? Otros tienen 5 golpes al día. El Señor me ha bendecido con familia, con casa, con vestido. Me ha bendecido el Señor. Y el agradecido, ¿sabe qué hace? Comienza a mirar a otros que no tienen toda la bendición que Él tiene. Entonces comienza a compartir, comienza a dar. Una persona agradecida, dijimos, tiene su corazón lleno de generosidad, ¿sí? Es una persona que sabe que todo lo que tiene viene de Dios y que a Él se lo tiene que encomendar, ¿sí? Entonces nosotros debemos de saber que el agradecido enfoca su vida también en los intereses de los demás. ¿Qué le hace falta, mamá? ¿Qué le hace falta, papá? ¿Qué le hace falta a la parentela? ¿Qué le hace falta? Por ahí una lección de mi hija, que ella ve que nosotros practicamos estos principios en la casa. Siempre estamos orando y que Dios nos muestre a quién podemos ayudar dentro de la familia, dentro de la parentela o dentro de los vecinos. ¿A quién podemos darle de lo que a nosotros nos sobra y de lo que nosotros también Dios nos ha bendecido? Y entonces una de ellas en estos días sacó un vestido y la otra sacó otro vestido, ¿no? Y la chiquitica, ¿cierto?, como vio que todo el mundo estaba sacando, ya no se quería quedar atrás y ¡pum!, regaló un muñeco de los que más quería. Y al otro día estaba llorando. Mi muñeco, mi muñeco. Y ahora sí nosotros digo, enseñarle: no, lo que usted da no se puede pedir. Entonces, claro, me tocó ya salir con la del papá, ¿no? Tranquila, hija, cuando usted da de corazón a las personas, agradecida, Jesús le da uno nuevo. ¿Cuántos lo creen? Y entonces le solté esa verdad y se tranquilizó, ¿no? Y Jesús me va a dar uno nuevo. Y así dice ella: Jesús me va a dar uno nuevo, ¿no? Y entonces y ahora ella quiere aplicarlo a todo. Papá, ¿por qué no regalamos, por ejemplo? Ella podría decir: ¿por qué no regalamos el carro? Porque Jesús nos puede dar uno nuevo. Ya lo quiere aplicar a todo, ¿no? Y yo le digo: uy, me está desafiando a mí ya grandemente. Pero es una gran verdad. El agradecido enfoca su vida y su interés en las necesidades de otros. Por eso yo le he pedido a los jóvenes que no solamente vayan a recoger lo que vamos a dar el día sábado para los niños pobres,
El día sábado vamos a ser generosos y vamos a traer un mercadito y vamos a darlo a esos niños que son de escasos recursos. ¿Y qué hacemos? Pero no solamente recogerlos, yo quiero que los jóvenes vayan y vean a esos niños. Usted, una cosa es dar, otra cosa es cuando usted va y lleva ese tipo de recursos y usted se da cuenta, ¿verdad? Hay niños que no tienen zapatos, niños que no tienen blue jeans, y uno va a la casa, ¿cierto? El hijo o la hija, 10, 15, 20, ¿cierto? 10 pares de zapatos y esos niños descalzos, sin medias. Y uno dice, wow. Entonces, cuando a uno Dios le muestra a una persona que está en mayor necesidad que uno se vuelve más agradecido. Dice, Señor, ayúdeme. Y lo que estábamos hablando en estos días, la persona agradecida quiere prosperar, no para acumular más para él, sino que quiere prosperar para ayudar más a otros. ¿Cuántos dicen amén? No solamente lo nuestro. Entonces, esa es la manera como dice la palabra de Dios, que el agradecido es una persona que hace frente o se libera de la avaricia, se libera de todas aquellas cosas que le hacen daño al corazón y que perjudican a la santidad de un creyente. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, miremos algo más, la acción de gracias contra los pecados verbales, porque también el texto dice palabras deshonestas, también dice la escritura, ¿cierto? Necedades y truanerías. Que reemplacemos todas esas malas palabras por acciones de gracias. Las acciones de gracias tienen mucho poder. ¿En qué sentido? El agradecido, mire esto, el agradecido no trata los dones de Dios como sucios o como insignificantes. Una persona agradecida ya comienza a quitar de su boca también palabras deshonestas, palabras necias, palabras truanes, ¿cierto? Hablamos, ¿se acuerdan, por ejemplo, de truanería? Significa amor sexual. Cómo las personas hacen tantos chistes sucios con lo que Dios creó, con las partes íntimas de una mujer, con las partes íntimas de un hombre. Y las truanerías tienen que ver con ese humor sexual, ese humor sucio. Eso no le agrada a Dios. La santidad tiene que ver con nuestro cuerpo para ser libres de los pecados sexuales. La santidad tiene que ver con nuestro corazón de ser libre de la avaricia. Y la santidad tiene que ver también con nuestra boca. Las palabras que nosotros usamos para las conversas y para las relaciones que tenemos con los demás. Y entonces, cuando una persona está agradecida de verdad, esta persona no va a tratar los dones de Dios como sucios o como insignificantes. No va a empezar a hacer chistes sucios contra lo que Dios creó. No va a hablar. Y si no me cree, haga una prueba. La prueba es que usted un día que se levante súper agradecido y usted quiere probar su corazón está lleno de gratitud a Dios. Y la pregunta es, cuando uno está agradecido con Dios, ¿usa un lenguaje sucio para hablar de Dios? ¿Cierto que es incoherente? Cuando uno está agradecidísimo con Dios, se vuelve más respetuoso de Dios. Cuando uno está más agradecido con Dios por la familia, más respetuoso se vuelve uno al tratar a la familia. Uy, Señor, yo estoy agradecidísimo con mi esposa, estoy agradecidísimo con mis hijos, y cuando las tengo al frente, yo no puedo tratarlas entonces de forma diferente a la gratitud que ya le expresé a Dios. Mi gratitud me lleva a tratar bien a los demás, porque sabe que son dones de Dios. Cuando uno está súper agradecido con Dios, aún hasta las cosas las trata bien, ¿cierto? Puede tener un carrito viejo, puede tener así, ¿no? Los carritos que
que los ladrones se roban y los dejan a las 2 cuadras y le dejan un letrerito y dicen preferimos caminar. Sí. Y se monta en el carrito y dice, Señor, gracias, porque tengo este pichirilo, porque tengo este carrito que hasta nadie lo mira para robárselo. Señor, gracias. ¿Sí? Porque el agradecido no se enfoca en lo que no tiene, se enfoca en lo que Dios le ha dado y lo trata bien. ¿Sí? Lo trata bien. Segundo, el agradecido sabe que le han dado ojos para ver que toda la vida es obra de un Dios soberano. Cuando uno está agradecido con Dios, Dios le abre a uno los ojos y uno entonces comienza a saber que lo que sale por nuestra boca tiene que ser acciones de gracias y no estar usando palabras deshonestas, necedades ni truanerías, porque eso no nos conviene. No nos conviene a nosotros los creyentes. Nosotros pues, empezamos a desarrollar temor de Dios. La persona agradecida desarrolla temor de Dios al hablar. Si yo estoy agradecido con Dios por mi trabajo, no puedo ser incoherente de ir luego y tratar mi trabajo. Esto sí es una esclavitud, esto sí es cierto, y comience a tratarlo mal. No, el que está agradecido con el trabajo dice, no, yo agradecí mi trabajo, es duro, pero fue el trabajo que Dios me dio y por lo tanto estoy agradecido y yo bendigo mi trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el agradecido, en tercer lugar, desarrolla autocontrol en el área sexual y también en el área verbal. Mire la gratitud como es de poderosa. Mire la gratitud como es de poderosa para nuestras vidas, ¿cierto? Mire lo que sucedió aquí en esta escena. Tenemos tiempo. Primera de Samuel 10. Primera de Samuel 10 del 25 en adelante. Dice la palabra. Eso es una escena cuando eligieron a Saúl como rey. Y nos ilustra, ¿sí? Nos ilustra el tipo de persona que es agradecida y la que no es agradecida, porque a nosotros también tenemos un rey. Nuestro rey se llama Jesús. Y mire lo que dice: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante del Señor. Y dice, entonces envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a casa en Gabá y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Luego dice el versículo 27, pero algunos, ¿cómo los llama la Biblia? Fuerte esa palabra. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Hablando del rey. ¿Cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron, ¿cómo? Le tuvieron en poco. Y no le trajeron, ¿qué? Presente. Tremendo como termina el texto. Mas él, hablando del rey, disimuló. ¿Sí? Me faltó leer el 24, porque ahí hay un pedacito que me gusta, de aquí mismo, de 1 Samuel 10, 24. Eso, este es. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido al Señor? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Samuel está presentando al rey de aquel entonces. Y él dice: ¿habéis visto al que ha elegido al Señor? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¿qué dijo? ¡Viva el rey! ¿Sí? Así hay una canción antigua, ¿no? Con la que fuimos levantados en la antigüedad. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva nuestro Salvador! Buena esa, ¿no? Antigua pero buena.
Entonces mire la escena. Están presentando al rey y aquí nos habla de que aquí hay dos clases de personas. Una persona agradecida, ellos aceptaron y dijeron, wow, qué rey que nos tocó. Y ellos de alegría dijeron, viva el rey, ¿cierto? El agradecido está contento. El agradecido, ¿cómo está? Contento. El agradecido exalta a su rey. El agradecido dice también como esa expresión, viva el rey. El agradecido se le siente de esa alegría. Mire, y ahí sigue el versículo entonces 26, porque aquí es donde entra la escena del otro, ¿no? Dice, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl, hablando del rey, también se fue a su casa en Gaza, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. ¿Qué hace Dios con los corazones? Los toca. Dios toca los corazones. Dios toca los corazones, ¿para qué? Dios toca los corazones para salvarlos. Dios toca los corazones para liberarlos. Dios toca los corazones para sanarlos. Dios toca los corazones también, oído a esto, para que sean agradecidos. Y entonces dice la escritura que Dios tocó, ¿cierto? Dios tocó el corazón de las personas que reconocieron que ese rey había sido puesto por Dios. Lo reconocieron, lo respetaron, ¿cierto? Lo bendijeron y lo aceptaron como su autoridad, porque Dios había tocado el corazón de ellos. Que Dios toque nuestro corazón esta noche y siempre. Pero hubo un grupo que no. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Aquí está el otro grupo. Algunos perversos. Wow. Algunos perversos. ¿Cómo nos ha desalvado? Usted se imagina, bueno, de aquí están hablando de un rey humano, pero se imagina por qué Dios en Efesios 5 está diciendo que en nosotros los creyentes debemos de despojarnos, debemos de quitar las palabras deshonestas, las palabras que tienen necedades y las palabras que tienen truanerías. Dice que eso no nos conviene a los santos. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros en algún momento podemos llegar a pecar con nuestras palabras. ¿Y sabe qué dice? ¿Cómo nos ha de salvar este? Yo todavía encuentro personas que dicen, ¿quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesucristo para tu vida? Y entonces a las personas les parece ridículo que nosotros le hablemos que Jesucristo en la cruz se entregó para salvarnos. Y uno encuentra personas y dice, ¿y vos te crees ese cuento? ¿Y vos te crees esa historia? ¿Cómo nos ha de salvar este? ¿Se acuerda que en el tiempo de Jesús, aún el Señor Jesucristo estando aquí en la tierra, dice la palabra de Dios que Él enseñaba y venían las personas y dicen, ¿y este no es el hijo del carpintero? De una forma despectiva, de una forma que lo menospreciaba, de una forma que decía, ¿y este qué nos va a poder salvar? Y Jesús sufrió eso desde que estaba en el ministerio y aún cuando estaba en la cruz. Dice la palabra de Dios que la gente cuando estaba en la cruz movía su cabeza diciendo, si eres tan poderoso y si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y luego sálvate a nosotros. En otras palabras, ¿será que tú nos puedes salvar? Una persona ingrata, una persona malagradecida, no reconoce la obra de salvación que vino a hacer Jesucristo a favor de nuestras vidas. La mayor ingratitud, ¿sabían ustedes que la mayor ingratitud que se va a castigar en el reino de Dios
No es el ser agradecidos con la creación de Dios. No es que hayamos sido malagradecidos con la familia. No, la mayor ingratitud que se va a castigar en la eternidad es el no haber agradecido el sacrificio de Jesucristo que nos salvó de nuestros pecados. Por eso es que por eso dice la palabra de Dios, que si uno no se vuelve agradecido con Dios, puede estar cayendo en el terreno de la ira de Dios. Y puede estar cayendo en el terreno de ser desheredado del reino de Dios. Por eso es que nosotros somos un pueblo llamados a estar agradecidos. Mire lo que dijeron esto. ¿Cómo nos ha de salvar este? Dice, y le tuvieron en poco. Tener en poco a Jesús es una muestra de ingratitud. Tener en poco a Jesús el Rey es una muestra de ingratitud. Mire otra muestra de ingratitud. Y no le trajeron, ¿qué? Era una ley para que el que fuera elegido rey de Israel, las personas por homenaje, por honrarlo, tenían que traerle presente a ese rey. Entonces en ese entonces los presentes lógicamente eran recursos. Algunos le traían animales, otros le traían cosechas, otros les traían joyas. Pero dice la palabra que estos mostraron su ingratitud y no le trajeron nada. ¿Sabe? Una persona ingrata es una persona que no le trae nada al Señor. Y no estoy hablando de cosas financieras, no estoy hablando de dinero, estoy hablando no hay una sola palabra de gratitud, no hay una sola expresión de alabanza, no hay una expresión que demuestre que está agradecido con Dios. Ni siquiera sus palabras, mucho menos su vida y mucho menos lo que tiene. Claro, una persona ingrata cae en un terreno, hermano, que a los ojos de Dios es un terreno corrupto. ¿Y sabe qué dice la Escritura finalmente? Este rey disimuló. ¿Qué es disimular? ¿Cómo qué? Se hizo el loco. Bueno, esa es una buena forma de definirlo. Se hizo el loco. ¿Sí? Dice que el rey se disimuló. Yo me imagino cuántas veces al Señor le ha tocado que disimular, ¿no? Con muchas personas que lo tratan con un irrespeto, que lo tratan con una ingratitud, que lo tratan y no saben el terreno tan peligroso que están pisando. ¿Cierto? Por eso es que la palabra de Dios nos exhorta a que nosotros cambiemos todos los pecados sexuales, la avaricia y los pecados verbales, cambiemos por gratitud. ¿Sabe cuál es mi oración? Que el Señor nos ayude a ser más agradecidos. ¿Y cómo yo logro ser más agradecido? Cuando entonces yo comienzo a decirle, Señor, por favor, límpieme la mente y comiénceme a colocar uno por uno las razones por las cuales yo debo agradecerle. Límpieme, porque nuestra mente se llena de muchas cosas, ¿sí? Se llena de muchas preocupaciones. Nuestra mente se llena de muchas preocupaciones, de muchos afanes. Y cuando menos pensamos, estamos así llenos de tanta cosa, menos de gratitud. Entonces hay que llegar un momento a hacer un alto y decir, Señor, límpiame, libérame la mente de tanta preocupación y comiénzame a establecer las razones. Dame 50, dame 100, dame 1000 razones por las cuales yo debo estar agradecido contigo. ¿Por qué? Vuelvo y repito, el ser agradecido te protege de pecados sexuales. El ser agradecido te protege de la avaricia. Y el ser agradecido te protege de los pecados verbales. Y de esa manera tú y yo vamos a dar testimonio de un Dios que es santo
y nosotros los hijos de Dios también reflejamos la santidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor y colóquese en pie y oremos al Señor. Oremos al Señor. Digámosle: Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Gracias. Gracias porque estamos aquí. Pudiésemos estar en otros lugares que nos dañan a nosotros mismos, que nos perjudican. Pudiésemos haber estado en muchos lugares de maldad. Pudiésemos estar, tal vez, si tú no hubieras intervenido en nosotros, hubiésemos podido estar en un hospital, en una cárcel. Pero tú has sido bueno con nosotros, Señor, te damos gracias. Señor, ayúdanos. Aquí estamos, Señor, ayúdanos a ser agradecidos. Tu palabra dice que tú quieres que nosotros seamos santos como tú eres santo. Señor, y en nuestras vidas no está esa fuerza, no está esa tendencia, pero solo sabemos que es por tu Espíritu que lo podemos lograr. Padre, oramos para que tú derrames de tu Espíritu Santo y nos ayudes, Señor, a tener lo que cantamos, lo que hemos estado cantando en estos días, que tú eres santo. Pues Señor, si tú eres santo, danos de tu santidad. Danos de tu santidad en nuestra área sexual. Danos de tu santidad en nuestro corazón. Danos de tu santidad en nuestra boca, en nuestras palabras. Señor, aquí estamos una vez más para que tu Espíritu haga esa obra. Somos como aquel muchacho que le gustaba jugar con lodo, que le gustaba andar sucio, pero que fue adoptado por el Rey y que se dio cuenta que era necesario ir cambiando en sus conductas para poder reflejar y dejar en alto el nombre de su Padre. Nosotros también necesitamos de ti, Señor. Por mucho tiempo estuvimos viviendo afuera, estuvimos viviendo en conductas, Señor, y también en actitudes, pero tú eres el único que nos puede limpiar. Dígale ahí donde usted está, dígale: Señor, límpiame con tu sangre de todo pecado. Límpiame, Señor. Límpiame mi corazón, limpia mi mente. Líbrame de mis pecados aún ocultos. Tu palabra enseña que yo tengo pecados ocultos que ni yo mismo me doy cuenta que los tengo. Límpiame de ellos. Libérame, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, de toda tendencia a los pecados sexuales. Libérame de todos los pecados de la avaricia, de la codicia, de la ambición, del egoísmo. Libérame, Señor. Dígale: Señor, libérame de las malas palabras, de las palabras deshonestas, de las palabras, Señor, que son necias, de las truanerías. Libéranos de esas palabras que no edifican, que dañan, que ensucian. Libéranos, Señor. Y aquí estamos una vez más, Padre Celestial, oramos. Tu palabra dice, Señor, que no nos afanemos por lo que hemos de comer, por lo que hemos de vestir, porque si tú cuidas a las aves, tú tienes cuidado también de nosotros. Valemos mucho más que las aves. Por eso, Padre Celestial, en este día, dígale: Señor, quita de mi corazón, de mi mente, toda preocupación. Señor, quita de nosotros toda opresión. En el nombre de Jesús oramos en este día, dígale: Señor, para que seamos libres de toda avaricia, de toda codicia, y que en mi corazón, dígale, Señor, fluyan las acciones de gracias. Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a ser agradecidos, Padre Celestial, con la obra de Cristo. Ante todo, Señor, que nuestra gratitud siempre esté enfocada en la obra de Cristo, en la salvación. Ayúdanos, Señor, todos los días
a levantarnos cada mañana y agradecerte por el sacrificio que tú hiciste por mi vida, para el perdón de mis pecados, para rescatarme, para redimirme, para comprarme. Señor, ayúdame a ser agradecido. Dígale: Señor, quita de mi mente toda preocupación, toda distracción. Quita de mi mente los planes que solamente se enfocan en lo terrenal. Y ayúdame, Señor, dígale, a pensar en lo eterno. Ayúdame a ser rico para contigo. Ayúdame, Señor, a que en mis pensamientos estés tú. Ayúdame, Señor, a tenerte en mis pensamientos. Ayúdame a tener a mi familia en mis pensamientos. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dígale: aquí estoy, Señor, y reconozco que tú eres el Rey escogido. Tú eres el Rey de reyes. Tú eres el Señor de señores. Y hoy, una vez más, te honramos como nuestro Padre Rey. Te honramos como nuestro Rey Salvador. Te honramos en este día. Estamos agradecidos por tu presencia. Gracias por estos 20 años de tu fidelidad. Gracias, Señor, por habernos sostenido durante estos 20 años. Los que cumplimos 20 años, los que se han incorporado durante esta etapa de los 20 años. Gracias por cada vida que tú has salvado, por cada persona evangelizada, por cada persona discipulada. Gracias por cada persona que conoció a Cristo a través de este ministerio. Gracias por cada persona, Señor, que fue trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Gracias por cada persona que ha sido sanada, por cada persona que ha sido restaurada, por cada persona que ha sido libertada. Gracias. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos. Coloca en nuestro corazón, en nuestra mente, 1000 razones para agradecerte. Enuméralas una por una. Haz que se abra nuestro entendimiento y que podamos ser agradecidos como tú lo deseas de nosotros. También te damos gracias por la provisión. Gracias por tu sustento, Señor. Gracias porque nos has sostenido 20 años. Nos has provisto con recursos milagrosos. Señor, nos has provisto con provisión, Señor, sobrenatural. Señor, cuando el hombre se ha olvidado de nosotros, tú jamás te has olvidado de nosotros. Tú has provisto, tú has sustentado, tú has, Padre Celestial, Señor, invertido a favor, Señor, de la extensión de tu reino. Te damos gracias, dígale una vez más. Gracias por nuestras familias. Gracias por nuestra esposa, por nuestro esposo, nuestros hijos. Gracias, Señor, porque tú planificaste que nosotros conformáramos una familia. Gracias, Señor, por todos los momentos buenos y todos los momentos malos, porque en todos los momentos hemos aprendido algo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por nuestros hijos que han sido un regalo tuyo, Señor. Gracias porque a través de ellos vemos tu ternura, vemos tu inocencia. Vemos, Señor, también los usas para renovarnos nuestras fuerzas, para darnos nuevas expectativas de esta vida. Gracias por nuestros padres. Gracias por nuestros padres, el ejemplo que nos has dado a través de ellos. Gracias, Señor, por su dedicación, su consagración en levantarnos, en ayudarnos, en bendecirnos. Gracias, Señor. Ahí donde tú estás, dale gracias al Señor por algo que Él haya hecho en esta semana, en este día. Dale gracias al Señor. La palabra de Dios dice que en vez de estos pecados los reemplacemos por acciones de gracias. Cuando estamos llenos de gratitud, entonces nuestro corazón nos transforma, el Espíritu de Dios nos transforma en unas vidas agradables al Señor. Gracias, dígale, gracias, Señor. Y ayúdanos cada día a enumerar. Danos mente, danos entendimiento para enumerarlas y no olvidarnos de todos tus beneficios. En el nombre de Jesús.
¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso al Señor. Amén.